En el libro de Mateo, en el capítulo 7, el versículo 13 y 14 vamos a estar leyendo. Mateo capítulo 7, versículo 13, 14, con un amén cuando ya lo tenga. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén, hermanos. Podemos tomar nuestro lugar. Hermanos, en estos versículos que acabamos de leer, la primera frase que encontramos es entrad por la puerta estrecha. Esta es una instrucción que nos dice esa acción que nosotros debemos de hacer y a dónde es que debemos de ir. Entrar, todos sabemos, hermanos, el significado de la palabra entrar. Significa que tenemos que movernos a un lugar, que ir hacia adentro de algún lugar o meternos, ¿verdad? Como comúnmente conocemos. La palabra estrecho, hermano, que también todos sabemos que es estrecho, es angosto, apretado, ajustado. Y fíjese que esta palabra viene del latín strictus, que significa atado fuertemente. Entonces, hermanos, el Señor es tan bueno en su misericordia que nos dice por qué es que debemos de entrar y caminar en el camino angosto. ¿Por qué? La palabra nos dice, hermanos, que porque lleva a la vida. ¿Por qué debemos de entrar en el camino, hermanos? Porque lleva a la vida. No es una vida natural, sino una vida eterna. Y luego, hermanos, más abajo podemos leer la última frase del versículo, que en lo personal, pues, a mí no me gustó mucho, ¿verdad? Que dice, pocos son los que la hallan. Y yo me pregunté si yo estoy dentro de esos pocos que hallan la puerta estrecha. Hermanos, y Jesús nos da la respuesta en el libro de Lucas, en el capítulo 13, 24, nos dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. La palabra clave de este versículo es esfuerzo, esforzados, que significa que nosotros tenemos que poner una fuerza extra, un vigor extra en esa actividad que nosotros hacemos para hacer algo y para vencer esas dificultades que se nos presentan en nuestra vida. Nosotros, como hijos de Dios, sabemos el camino seguro, sabemos cuál es ese único camino que nosotros tenemos y por lo tanto nuestra obligación, hermanos, debe ser continua, porque cada día de nuestra vida nosotros tenemos un trabajo que hacer. Ahora, ¿por qué es angosto? Porque la morada de nuestro Dios, en la morada de nuestro Dios no existe impureza, no existe imperfección, no existe el pecado, hermanos. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, el versículo 27, ahí nos dice que no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El libro de Apocalipsis, hermanos, es la revelación de Jesucristo a Juan. El capítulo 21 y 22, esos son los últimos dos capítulos de la Biblia y nos habla de un lugar nuevo y de la venida de Cristo.
Entonces, hermanos, yo los invito a que en su casa lean los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis. Son capítulos llenos de mucha verdad, son muy profundos y obviamente si asaltan las dudas, hermanos, aquí tenemos a nuestras guías espirituales que son nuestros pastores y que ellos van a despejar su duda, hermanos, de una manera bíblica. Pero es importante que nosotros estemos recordando esto, porque eso nos dice por qué estamos peleando en este mundo. De esa manera, hermanos, vamos a tenerlo en nuestra mente y en nuestro corazón, porque nosotros seguimos en este mundo y seguimos peleando por algo que todavía no hemos visto, por algo eterno, por algo que es sobrenatural. Entonces, hermanos, para seguir inscrito en este libro es necesario andar por el camino angosto. Jesús vino a darnos salvación a todos por igual. Él vino a morir en la cruz por obediencia y con su sangre pagó el precio por nuestros pecados y de esta manera nosotros fuimos salvos. El libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 4 y 5, hermanos, nos dice que Dios es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia, hermanos, somos salvos y esa gracia es una abundante riqueza que nos demuestra todos los días de nuestra vida, aun y cuando las cosas que veamos no están bien. La parte del Señor, hermanos, está hecha, está intacta hacia nosotros. Él sigue siendo Dios y sigue teniendo ese amor y esa misericordia, la bondad, el perdón, todo lo que Dios representa, hermanos, sigue estando intacto desde el inicio hasta el final de los tiempos. Él va a seguir siendo Dios, hermanos. De Él hacia nosotros, la parte está hecha, hermanos. Pero el problema es de nosotros hacia Él, cuando decidimos sin que Él esté de por medio. El libro de Proverbios nos dice en el capítulo 14, en el versículo 12, nos dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y habla de muerte espiritual. Entonces, nuestra vida natural, la vida del ser humano en general es plana. Este mundo es plano. Y los seres humanos tenemos acciones diarias como dormir, comer, trabajar, bañarnos, ¿verdad? Y hay otras personas que van un poco más allá. Y obviamente, pues si no conocen al Señor, ¿verdad? Preparan su fin de semana para divertirse, para relajarse, para pues beber, porque a veces ellos piensan, ¿verdad?, que la bebida y el tabaco es un medio de relajación. Entonces esos son los que están afuera, hermanos, y ellos van un poco más allá. Y todavía hay otras personas que van más allá, que van más lejos, con acciones que no agradan al Señor. Pero el Señor no quiere acciones planas, sino quiere acciones profundas en nosotros, porque Él es un Dios profundo, es un Dios sobrenatural y Él quiere que nosotros andemos en ese camino de gloria que Él tiene para nosotros. En el camino angosto, hermanos, no entra lo que dice Primera de Juan 2:16. Otra vez lo vuelvo a repetir, en el camino angosto no entra lo que dice Primera de Juan 2:16, que dice que no entra todo lo que hay en el mundo, no entran los deseos de la carne, no entran los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, porque esto no viene de Dios, sino viene del mundo. Hay una diferencia entre lo que nosotros necesitamos y los deseos excéntricos y egocéntricos que puede tener el ser humano, porque nosotros necesitamos una casa para vivir terrenalmente,
Pero si nuestro deseo es tener una mansión de millones de dólares, hermanos, ese puede ser un deseo excéntrico y un deseo de egoísmo, ¿verdad? Para nosotros poder estar bien en esta tierra. Pero, hermanos, la mansión que nosotros necesitamos es celestial, es en los atrios de nuestro Dios. Ahora, Dios ha delineado bien el camino angosto por el que nosotros hemos de seguir, y nos ha llamado a cada uno de nosotros, y sabemos, hermanos, que hay adversidad, que hay aflicción, que hay golpes duros, hermanos, pero que también ahí está el amor y la misericordia del Señor y su respaldo con nosotros cada día de nuestra vida, en todo momento. El camino angosto no es difícil, no es difícil cuando amamos al Señor y cuando Él es nuestro enfoque, cuando creemos todo lo que Él ha dicho en su palabra. Y, hermanos, en el camino angosto está Jesús de una manera incondicional. Él está caminando con nosotros, su Santo Espíritu. El libro de Isaías, hermanos, nos dice en el capítulo 41, en el versículo 10, nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces no tenemos por qué tener un miedo carnal, un miedo terrenal de caminar esa senda angosta que el Señor nos tiene, porque Él nos promete que nos va a dar su fuerza y nos va a dar su aliento, que siempre nos va a ayudar, nos va a dar el empujoncito y nos va a sustentar, nos va a sostener. Entonces, hermanos, ¿por qué nosotros debemos de permanecer en ese camino angosto? Pues porque hay un futuro glorioso en ello. Si hoy estamos en un desierto, si hoy estamos en soledad, si estamos cansados, si estamos desanimados, si estamos abatidos, si estamos hechos pedazos, escuche esto que el Señor promete en el libro de Isaías. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, en el capítulo 35, del versículo 8 al 10, nos dice: habrá allí una calzada que será llamada camino de santidad. No viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen en ese camino. No habrá allí ningún león ni bestia feroz que pase por él. Allí no se les encontrará, por allí pasarán solamente los redimidos. Volverán los rescatados del Señor y entrarán en Sión con cantos de júbilo. Su corona será el gozo eterno, se llenarán de regocijo y alegría, y se apartará de ellos el dolor y los quejidos. ¿Y cuántos de nosotros queremos una corona de gozo eterno? ¿Y cuántos de nosotros ya no queremos tristeza, ya no queremos lamento, no queremos lloro, no queremos ansiedad, no queremos depresión? Entonces, hermanos, este camino angosto es para los hijos de Dios, es para los que son creyentes, para los que son obedientes, los que dan esa milla extra. Y en la Biblia está llena de muchas personas que caminaron por estrechez: Jesús, los apóstoles, Esteban, que fue el primer mártir del Evangelio, el mismo Pablo, que sufrió de todo: hambre, azotes, encarcelamiento, y muchas personas más, hermanos, que son ejemplos en la Biblia, que caminaron por ese camino angosto y que hoy tienen su recompensa, los santos del Señor. Dios tiene una oportunidad, es un Dios de oportunidades, y cada vez que nosotros respiramos, hermanos, hay una oportunidad para nosotros.
Los que no han llegado al Señor, vengan. Y los que ya estamos, tenemos que permanecer, hermanos, porque el reloj está avanzando y no se detiene. Hemos nosotros leído el libro de Lucas en el capítulo 13:24, que ya lo leímos, donde dice que Jesús dice que nos esforcemos, hermanos. Pero en el versículo 25, de ahí mismo de Lucas 13, nos dice por qué es que nosotros debemos de esforzarnos. Jesús usa una analogía, hermanos, una semejanza entre lo que va a suceder. Y dice Lucas 13:25, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces, hermanos, entremos por esa puerta angosta y permanezcamos allí para no ser excluidos. Al ser nosotros, hermanos, excluidos del reino, esto solamente nos va a llevar a un solo lugar, al infierno. Solamente hay dos lugares, el cielo y el infierno, y el Señor Dios, juez justo y misericordioso, es el que decide, hermanos, hacia dónde nosotros vamos a ir. El libro de Lucas nos dice que debemos de temer, debemos de tener temor al Señor, porque dice, temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Y nos han vendido la idea en la televisión, cuando antes, hermanos, yo la veía, y todas esas películas que dan, nos han vendido la idea de que el infierno es un buen lugar y lo romantizan en las películas. Porque ese es el engaño de Satanás, el decir, no te va a pasar nada si te vas al infierno. Pero en realidad, hermanos, la palabra del Señor dice una cosa completamente opuesta. Es un lugar de tormento en donde ni siquiera el diablo quiere estar. Ese es el lugar del diablo, pero él, hermanos, como no quiere estar solo, hace su trabajo en este mundo para sutilmente engañar a cada uno de nosotros. Hermanos, ya voy a terminar con esto. El Señor nos dice, hermanos, en esta tarde, que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Dice, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y tenemos que quedarnos, hermanos, con esto. Ciertamente vengo en breve. El Señor está diciendo que viene en breve, que el tiempo se está acabando y que nosotros debemos de estar listos para cuando eso suceda. Sus familias, que lo más preciado para un ser humano es su familia, hermanos. Entonces hay muchas generaciones que están perdiéndose, hermanos. Simplemente ayer había un tiroteo en Georgia de un muchachito de 14 años. El diablo sabe los flancos débiles de nosotros como seres humanos. Y si estamos lejos del Señor, si estamos en ese camino espacioso y ancho, nos vamos a perder. Vamos a ir a un camino, hermanos, que es de muerte. Y el Señor no quiere eso para nosotros. Por eso Jesús vino a esta tierra para salvarnos. Y tenemos la salvación, hermanos, en nuestras manos. Porque Él ya no la dio. Él nos dio muchos regalos. A cada uno de nosotros nos ha dado regalos. Solamente tenemos que seguir creyendo y seguir confiando en Él y en lo que va a venir, en ese futuro glorioso, hermanos, que un día vamos a estar en esa mesa celestial, con esas mansiones de piedras preciosas, como dice Apocalipsis 21, de piedras preciosas, de perlas, de oro, de mares, calles de cristal.
Y es algo que nuestra mente no alcanza a entender porque nosotros somos seres humanos finitos, tenemos un principio y tenemos un fin, pero el Señor Dios Todopoderoso es el único que no tiene principio ni fin, hermanos, Él es eterno. Entonces, hermanos, pues esta ha sido la palabra del día de hoy. Gracias, hermanos, por estar aquí y le dejo el lugar a nuestro pastor. El Señor les bendiga, hermanos. Gloria a Dios, hermano.